Pues muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al nuevo taller de comprensión lectora que pues pretende ofrecerles algunas herramientas básicas para lo que es el fortalecimiento de esta habilidad, tanto para aprender como para estudiar y por supuesto para resolver el examen. Por aquí hay algunos participantes que me parece que van a sacar la prepa en una evaluación, entonces, bueno, esta habilidad también es fundamental para esas circunstancias. Y el tema de hoy, pues vamos a ver de qué se va a tratar la sesión, perdón, el curso es una reunión de presentación. Mañana es cuando va a empezar lo bueno, pero me interesa que queden claro cuál va a ser la dinámica de trabajo, qué es lo que vamos a ver. También por ahí si tienen algunas expectativas, cuestiones que hay que platicar, adelante. Ya les proporcioné los datos de acceso a la clase, así como también el material con el cual vamos a trabajar, que bueno, esto va a ser 50-50, o mejor dicho, 30-30-30. Una parte va a ser teórica aquí en el salón, la otra 30 pues va a ser revisión y retroalimentación de las actividades y el 30 pues va a ser trabajo en casa. Aunque ya se habrán dado cuenta que no se me dificulta hablar y hacerle el locutor, parece que para un mejor aprovechamiento de este taller y bueno, en general de todos los cursos que hoy y mañana voy a impartir, pues participen ustedes, ¿no? De esta forma también nos conocemos, yo voy midiendo qué tan oportunas son las explicaciones y de alguna manera nos pasamos por el arco del triunfo las limitantes que suelen dejar la educación virtual, ¿vale? Así es que, porfa, no sean asistentes fantasmitas, aunque entiendo que en algunos casos se conectan saliendo del trabajo o dándole de cenar ahí a la familia, pero traten de acercarse más en este tipo de taller que es enteramente práctico, ¿no? De igual manera, siempre les digo a mis estudiantes que ustedes son los que tienen la velocidad del taller, entonces intervengan para enriquecer las explicaciones, hacerme saber sus dudas, comentar, en fin, un montón de cosas que corresponden a esto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí quisiera cederles la palabra. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Pues, ya que somos un número relativamente corto, mejor dicho, manejable, si me pudieran poner ahí en el chat quiénes son, su edad y a qué licenciatura aspiran, qué modalidad, en el caso de quienes vayan a asistir a la UNAM y bueno, quienes no, quienes van a hacer su examen de Colbach, que me parece que va a ser en marzo, pues me van indicando, ¿no? A modo de presentación para que yo los vaya conociendo, que sí me pongo a leer ahí los mensajes que ponen en el chat. Muy bien, pues vamos a empezar con la presentación. Les recuerdo mi nombre, soy el profesor Vicente Fabián López Corral, egresado de la carrera de Historia por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También estudié la carrera de Pedagogía en Sistema Abierto, aquí, bueno, en la UNAM. Y bueno, ya tengo algunos años dando clase para personas que pretenden estudiar para su examen de admisión a la UNAM, que es en donde he estado más enfocado, aunque también he impartido clases de ciencias sociales y humanidades para Colbach y Ceneval, así como también he apoyado en algunos casos a gente que va para la UAM, sobre todo en sociales y humanidades. Ah, qué bien, tengo aquí futuras colegas, qué padre, muy, muy bien. Y bueno, de lo que se trata este taller a manera de presentación, pues es de resaltar un poco lo que involucra la comprensión lectora. Que bueno, en torno a lo que es leer hay un montón de mitos, verdades a medias, y aunque es un
una competencia o habilidad que venimos estudiando, o mejor dicho, aprendiendo desde nuestra más tierna edad. Resulta que estamos un tanto chuecos y cortos ante lo que exige esta habilidad, ¿vale? Tenemos una idea de que solamente con descifrar la codificación de textos ya es leer, cuando no es así. Implica una comprensión completa de un texto escrito, ir más allá de las nociones de significado explícito de las palabras, involucrar también un poco la totalidad, el razonamiento, en fin, un montón de cosas que desafortunadamente con el paso del tiempo hemos ido descuidando. Y bueno, al final eh, la factura la pagamos cuando ocupamos la lectura para estudiar y sobre todo para resolver un examen. Aún estoy desarrollando una investigación al respecto, pero les platico que una de las causas en la que a título individual la gente llega a tener dificultades al momento de estudiar y al momento de aplicar un examen, más como el que ustedes van a presentar en marzo o en mayo, según sea el caso, pues es la falta de comprensión lectora. Y esto se debe a un montón de cosas, pero eh, la ausencia de tener fuerte estabilidad implica que en el examen llegamos a reprobar e incluso a dos veces pasar por la misma circunstancias, ¿no? Y bueno, también aquí hay un hueco enorme porque tanto en el material de estudio que se tiene para este tipo de contextos como las escuelas que se dedican a ello, o mejor dicho, las empresas que ofrecen un servicio, pues le conceden poca importancia a esto. Agréguenle que no tenemos una cultura como tal de lectores, a pesar de que todo el tiempo andamos ahí leyendo cosas en el WhatsApp, en el Facebook y todo eso. Pues bueno, resulta que se ve una bola de nieve y en los momentos en donde realmente la requerimos, no somos eficientes. Así es que bueno, ahí ya tienen el motivo del por qué lancé este taller, que bueno, es su primera edición gratuita. Anteriormente había tenido por ahí un costo bastante simbólico. Yo lo hice al revés, fíjense, en vez de eh, hacer, digamos, un curso gratuito las primeras veces que se me ocurrió esto, pues resulta que cobré. No cobré mucho, pero cobré. Y ahora que lo tengo más pulido y acabado, lo estoy dando gratis. Es que bueno, es como una especie de labor social. Así es que, en fin, ¿qué pretendo con este ratito que nos vamos a ver durante las vacaciones? Pues que ustedes obtengan herramientas teórico-prácticas que son necesarias para que fortalezcan su habilidad lectora, ¿sale? Si bien por intuición podemos hacer muchas cosas, es mucho más potente que tengamos noción consciente de los conceptos que estamos aplicando, ¿no? Así es que por eso le doy un poco de peso a lo que implica la lectura, las habilidades que lecturas, cuáles son los tipos de lectura que hay, y bueno, esas cosas que tal vez no siempre son del agrado de los escolares, pero también aquí involucro práctica. Y dentro de los materiales que planteo ocupar, pues están incluso hasta el análisis de letras de canciones, ya que por ahí, eh, dejando de lado la música, pues es todo un rato interpretar una canción, sobre todo por el tipo de lenguaje. Trato de dar una variedad a mis recursos de aprendizaje, todo con la intención de que ustedes tengan mejores situaciones de aprendizaje y por supuesto que esta habilidad sea clave para que ustedes puedan presentar de una manera efectiva un examen de opción múltiple, que básicamente es a lo que se van a enfrentar tanto las personas que van a sacar su prepa en un solo examen, como también a los que oponen para la UNAM. Y bueno, aquí es algo básico, porque ya sea Politécnico o UAM, si bien cambian de contenidos, la lectura es fundamental para entender pues, ¿qué se me está preguntando, no? Y a veces, insisto, por ahí lo dejamos de lado y los problemas llegan a ser bastante severos. ¿Vale? Así es que ese es el principal objetivo que me estoy proponiendo.
Como se habrán dado cuenta, soy un profesor un tanto ambicioso en lo que me propongo, así es que también quiero vincular la lectura comprensiva con otras habilidades cognitivas. O sea, esto no es un paquete aislado. A mí lo que me gusta es generar puentes para brindar un aprendizaje integral, que no solamente tenga un objetivo a corto plazo o inmediato, como es el caso de estudiar y posteriormente presentar el examen, sino que también les resulte efectivo para el siguiente camino, la mayoría de ustedes, que es la universidad. Desafortunadamente cada vez está más presente el problema en donde la gente llega por fortuna o milagro acceder a la universidad, pero no leen. Se los comento porque, bueno, como estudiante universitario vi ese problema y bueno, ya también como profesor he tenido la oportunidad de dar clases a nivel licenciatura y bueno, no solamente no leen, no se comprende lo que están leyendo. Entonces, si bien este es un problema de dimensiones monumentales que desafortunadamente el taller tal vez no pretenda subsanar, sí va a destacar este problema y va a invitarles a ustedes a que paulatinamente vayan siendo lectores efectivos. ¿Sale? Y esto implica vincularlo con otras habilidades, como la expresión oral y escrita, el análisis lógico, que por ejemplo eso es muy importante para las matemáticas primeramente, y bueno, ya después un escenario como un examen, el razonamiento verbal y bueno, otras tantas, ¿no? En donde ahí intervienen, digamos, las asignaturas que componen el bachillerato, que son casos concretos de las aptitudes y competencias que les acabo de mostrar, y en donde la lectura comprensiva, pues bueno, es una columna vertebral, ¿sale? Digamos que es como una especie de puente. También aquí me propongo con ello que ustedes tengan lo necesario para que puedan enfrentarse cada vez sin mayores problemas, tanto a un texto de carácter no académico, como también para un texto formal o científico, ¿sale? Y bueno, por último, eh, vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a hacer una serie de actividades que de alguna manera hagan que esto sea lúdico, ¿no? Y ese es, digamos, el sello que yo me esfuerzo en ponerle a las clases, que no sean misas de 8, ¿no? Imagínense, un horario no tan amigable, porque ya traen por ahí una serie de kilómetros recorridos, trabajo, escuela, novio, perrijos y demás, y bueno, todavía cerrar con broche de oro acá conmigo, pues sí, sí tengo yo que poner de mi parte para que no se me duerman, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda sobre los planteamientos que pretendo realizar con este taller, si hay algún comentario, duda, pregunta. Qué bonito, tengo varias colegas y bastantes son de ciencias sociales. ¡Wow! Médicos. Uf, uf, psicólogos. Está bastante variado. Uy, Felipe, 16 años. Wow. Todo a su tiempo, ¿eh? Para los más jóvenes, todo a su tiempo. Primero hay cosas que deben de resolver primero, como es el bachillerato y ya paulatinamente pensar en un examen de admisión. Es bueno que se preparen con tiempo y de hecho qué bueno que llegaron a este taller, pero poco a poco, paso a paso. Economía, órale, no pues, qué interesante grupo, ¿eh? Administración de empresas. Uy, bueno, fuera, fíjate, si supiera matemáticas, sí lo haría, pero ¿qué crees? Soy de ciencias y humanidades y después de mucho tiempo apenas me vengo reconciliando con esa área de estudio. Pero bueno,
Desafortunadamente tampoco tengo los medios de hacer esa labor social, pero sí puedo recomendarles, hay un amigo que es buenísimo para dar clases de matemáticas. Entonces, si lo quieren conocer, si lo quieren contactar, con todo gusto le puedo, les puedo pasar su contacto. Y bueno, y aquí me adelanto, también estoy promoviendo un taller de reforzamiento de materias que vamos a iniciar el 4 de enero. Principalmente lo que son las materias que voy a dar. Estoy cobrando 80 pesos semanales, es algo bastante accesible. Nos vamos de enero a mayo y si logro juntar 30, porque al final la idea de ese proyecto es que ustedes sustenten los gastos, digamos que yo pongo la mano de obra y ustedes el capital para pagar el internet y todo eso, por eso les pido esa cuota que es mínima, pero si llego a 30, tengo la posibilidad de contactar a alguno de mis exalumnos para, bueno, quizá no pagarle como tal, pero sí darle un dinero por su apoyo y que se sume al proyecto y les dé matemáticas. Pero bueno, ese es si llegamos a juntar esos 30. Si no, si tengo 10 para adelante, pues realmente conmigo, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iremos platicando. Ahora, quisiera comentarles de qué se trata el taller. Básicamente, el taller va a dividirse en 3 bloques, ¿sale? El primero de ellos está enfocado a la comprensión lectora. Saber qué es, de qué se trata, los tipos de lectura, los niveles de lectura, para qué sirve, algunos consejos para poder ser más efectivos a la hora de leer y demás, ¿no? La autoevaluación, por ejemplo, es muy, muy importante. Posteriormente, en el segundo bloque, nos vamos con lo que es cotidiano en un escolar. Textos formales, académicos, ¿no? Libros científicos, artículos y demás. Vamos por ahí a ver de qué se tratan, qué características tienen, y nos vamos con algunas técnicas que están enfocadas a ello. El tercer bloque va a estar especializado en la otra cara de la moneda, que son textos literarios, que curiosamente y según las estadísticas que he visto, es en donde más fallan a la hora de presentar un examen de admisión. Resulta muy curioso, aunque después está trabajo por ahí enfrentarse a un poema o referir de qué se trata un pequeño cuento y bueno, demás cosas. Entonces, lo que vamos a ver ahí son algunas características en función a ello y de esta manera que ustedes tengan toda una serie de herramientas y técnicas que les permita enfrentarse con una mejor suerte a este material. Por supuesto que no es tajante. A lo que quiero referirme es que las técnicas que vamos a ver para textos formales no solamente es para ese tipo de obras o documentos, sino también se pueden aplicar para un texto literario. Aquí la clave es el sentido, ¿sale? Ya lo vamos a ir viendo con un poco de detalle. ¿Dudas respecto a la estructura del taller? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, los demás, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Está Todo aburrido? bien, profe. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. Pues ahora lo que vamos a checar es de qué se trata cada uno, ¿no? Digamos que ahorita es el desglose de cuentas. De cualquier manera, les invito a que se bajen el temario para que en casa también ustedes lo tengan y ese pues vaya siendo su guía. ¿Vale? Aquí pues lo vamos a explicar. Bien, vamos con el primero, que son las bases para la comprensión lectora.
quizá aquí voy a referir un poco más, es conocer los principales fundamentos que involucra el acto de leer. Específicamente, ¿qué vamos a ver en esta primera parte? Que sería más o menos la clase de mañana. Vamos desde un principio. Al fin y al cabo, la lectura forma parte de un proceso comunicativo y está especificada en un lenguaje. Entonces, ver comunicación, lenguaje, propiedades del texto, pues es lo fundamental. Incluso también las funciones del lenguaje van a estar aquí. Que por cierto, aquí tenemos un plus porque con esos contenidos es la apertura de todo curso de español. Es más, yo lo pongo aquí un poco más divertido, ¿sale? Entonces, si van a continuar conmigo para el curso de enero, pues bueno, vamos a volver a este tema, pero quizá con un poco más de detenimiento, aunque se parezca mucho. Posteriormente, pues veríamos lo que sería la comprensión lectora, la relación que tiene la lectura con algunas otras habilidades cognitivas. Vamos a hablar de tiempo y espacio, porque a menudo esto lo hacemos sin disciplina, ¿no? Entonces, para que todo salga bien hay que tener una cierta disciplina. De ahí vienen los tipos de lectura que van a estar definidos con el sentido del acto de leer. No es lo mismo leer para estudiar que la lectura que hacemos de un índice, de un buscador de internet para empezar a seleccionar el material. ¿Vale? Del mismo modo, no son los mismos niveles de lectura aquellos que únicamente van en un sentido superficial a cuando se les exige, por ejemplo, inclusive tener una postura en relación a un tema que se está tratando, si se está de acuerdo o no con el autor, ¿vale? Que ese ya sería el nivel más alto. Y por último, pues vamos a ver los consejos para que ustedes sean un lector eficientes. Esto no solamente viene de mi experiencia como lector, les cuento, yo aprendí a leer a los 5 años, o sea, fue una actividad que me gustaba desde peque. Tuve la fortuna de que los primeros que me indujeron a la lectura fueron mi papá y mi abuelito. Ya saben, ¿no? Como típico niño mexicano, pues todavía a mí me llegaron a acurrucar con leyendas, cuentos, entonces desde ahí vino mi fascinación. Y a los 5 años aprendí a leer y bueno, desde ahí no lo solté, pero no solamente parte de esa experiencia, sino también de una revisión de literatura especializada que de alguna forma te dicen de una manera más técnica, pues esto es lo mejor para leer. Ojo, claro, con esto no quiere decir que ya les estoy dando la verdad absoluta y todo. Es una invitación, al final es un taller con un límite de tiempo pues poco, pero bueno, es lo sustancial. Incluso esto de por sí mismo ya sería un curso, ¿no? Pero en fin, todavía no hay. Nos vamos entonces con lo que es, bueno, dudas respecto a lo que vamos a ver en el bloque uno, No, no, ninguna. ¿no? Bueno, yo no. Muy bien, Cristian. Los demás, los demás. Todo bien. Todo No, bien, profe, profe. todo bien. Vale, muy bien. Todo perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos al segundo. Aquí ya empieza a subir un poco más de dificultad de esto. Nada, no es cierto, pero sí es más divertido. Comprensión de textos formales. Aquí lo que se plantea es que ustedes comiencen, digamos, hagan de cuenta que esto es como una especie de microscopio. Entonces, a precisar la lente, ¿no? Que ustedes tengan un bagaje, es decir, una serie de elementos que les permita incluso hasta disfrutar ese tipo de textos, que a menudo son difíciles. La lectura no siempre es algo placentero, más cuando de esto depende nuestro estudio. En la gran mayoría de los casos es un reto, pero incluso hasta los retos son disfrutables. Entonces, aquí lo que se trata es que ustedes dominen de cierta manera este escenario, que es leer una bibliografía un poco más especializada, que si bien es algo que se nos viene preparando desde primaria incluso, pues llegamos a la universidad y andamos todos cortos, se los digo porque incluso yo lo viví, a pesar de que
La lectura es una actividad que me ha gustado y que tuve buenos profesores, sobre todo de español y de literatura. No tenía el nivel para hacerle frente, por ejemplo, a un texto de filosofía de la historia o de historiografía, ¿no? Que fue de lo primero que me encontré en cuando inicié la carrera de historia, que fue la primera que cursé. Y me costó algo de trabajo. Tuve ahí que echar mano de mucha voluntad y de hacer que la situación fuera un poco más manejable. Aquí pues tuve el apoyo de círculos de estudio con algunos amigos que paulatinamente me permitieron adentrarme en esto, que eso es algo muy importante, práctica, ¿no? Pero bueno, aquí con lo aprendido y con lo que he logrado referir en otras instancias, quiero darles un mejor entorno al que yo tuve para que ustedes puedan enfrentarse a eso. Sobre todo considerando por las carreras a las que aspiran, que la lectura va a ser su pan de cada día. Y en algunos casos hasta van a tener que leer en inglés. Entonces, primero empecemos por lo que sería nuestra lengua materna. No sé si por aquí tenga gente que provenga de pueblos originarios. Se puede dar el caso. Y por ahí, pues bueno, no siempre es el español la primera lengua que uno aprende. No sé si por aquí tenga un caso así. Si no, pues bueno, son como yo. Nuestra primera lengua es el español. Entonces, eso es lo que nos da nuestra estructura para paulatinamente leer textos especializados en otro idioma. Y a medida que avanzan en la carrera, sobre todo si se dedican a las ciencias, ya sea sociales o exactas, ahí incluye medicina, o naturales, perdón, o humanidades, se van a encontrar con textos en inglés, en uno que otro caso tal vez francés, dependiendo del profesor, y bueno, en lo más exótico hasta alemán y holandés. Tuve un profesor que me dio diplomática de códices en tercer semestre de licenciatura, por ahí del 2009, tenía cabello, que nos dejó 3 textos sobre diplomática en códices mixtecos, ya saben, ese tipo de cosas, en holandés, y no, fue bastante mal. Lo peor de todo es que ese profesor de ahí hizo un examen, entonces creo que estaba enojado con la vida. Aquí no llega tanto, aquí de lo que se trata es de que primero conozcan los tipos de textos formales que hay, documentos periodísticos, académicos, inclusive hasta los legales, que tienen, bueno, un lenguaje muy, muy interesante. Y desde ahí, bueno, algo que también ayuda muchísimo es, además del tipo de texto, el autor. No es lo mismo cómo escribe, por ejemplo, de historia, un filósofo, un sociólogo, que un historiador propiamente. Si nos vamos, por ejemplo, a medicina, igual, aunque fíjense que ahí el lenguaje es un poco más preciso, más es disciplinado, rígido, y no sé qué palabra convenga mejor, pero del mismo modo no es lo mismo como un bioquímico, un fenómeno, piensen ustedes, el cáncer, un microbiólogo, a un médico especialista, ¿no? Un oncólogo. Cambia, cambia. Entonces, conocer al autor, su trayectoria, cuáles son las referencias de las cuales breva, pues ayuda muchísimo para entender el artículo que estamos revisando o el texto, ¿no? Aquí también vamos a ver cuestiones que van a ser un respaldo para este tipo de documentos. La lógica textual, los elementos paratextuales, por ejemplo, el título, el índice, la portada, la contraportada, el prólogo, esos elementos que a menudo una vez se pasa por el arco del triunfo y no los toma en cuenta, llegan a tener una información valiosa en la que nos da una idea de lo que se trata. Y aquí es en donde vemos que también esto lo podemos aplicar, por ejemplo, para un texto literario, aunque ahí es en otra situación. Vamos a ver el vocabulario, es muy importante, les digo, la manera en cómo uno se expresa, la adecuación. Por ejemplo, en historia, si yo les doy a leer un curso especializado sobre la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, sería como no sé, un asesinato más académico,
no le van a entender. Y no es por capacidad o por falta de ganas, sino porque no tienen un vocabulario, no hay antecedentes respecto a ese tema que les permitan aprovechar ese texto. Y bueno, esa es una de las tantas cosas por las cuales se detesta la lectura, ¿no? Y el vocabulario también es muy importante porque al aumentarlo, eso nos da un dominio un poco más sólido sobre lo que estamos leyendo y en el caso, por ejemplo, de resolver un examen, incluso hasta detectar una de las trampas que podrían venir. Sí, les adelanto también, la UNAM no juega limpio. Y uno de los recursos que ocupa para confundirlos con preguntas o en las respuestas es el vocabulario y la gramática. A veces ahí hacen unas cosas medio raras, ¿no? Entonces, estas tres, vocabulario textual, lógica textual y razonamiento verbal, les va a ayudar muchísimo, no solamente para enfrentarse a un texto formal, sino a un examen de admisión. ¿Y qué creen? Yo también ocupo esas trampas en mis ejercicios. ¿Vale? Y ya de ahí nos vamos por técnicas que, bueno, pueden ayudar bastante para esto. La clásica, que es las ideas principales, que esas nos vienen enseñando desde niños. Hay otra que es skimming y scanning, que bueno, juntas nos ayudan a sacar un poco más de provecho para lo que es un texto y la lectura por inferencia. Que esa también les puede ayudar a defenderse de algunas trampas que vienen en el examen de admisión. Y que además se presenta en diferentes modalidades. La más frecuente es cuando ponen un enunciado y falta una palabra. Ahí están viendo más o menos un ejemplo de cómo deben de ocupar, mejor dicho, en qué momento deben de ocupar la lectura por inferencia. Mucho tiene que ver las bases que tengan. ¿Sale? Si nos vamos a un texto literario, una novela, un cuento, los elementos, las figuras retóricas que se ocupan, nos pueden dar un antecedente de ese mensaje implícito que se está mostrando, ¿no? Incluso esto lo vemos en la cotidianidad. Me voy con un caso muy claro. Los albures. Si ustedes leen o escuchan un albur, ahí están ocupando lo que sería la inferencia. Si fuera escrito, pues es una lectura. Porque están entendiendo el mensaje implícito, ¿sale? Y bueno, ya en últimas instancias, viene lo que quizá no tanto en el examen van a ver, pero sí en su vida universitaria, y es la crítica de textos. Implica detectar las tesis que se presentan en ese texto, la postura del autor, en qué se está fundamentando, y su evaluación. Es decir, aquí ya es cuando la lectura está bien interesante porque implica un diálogo. Hasta este punto sí estoy de acuerdo, acá no, y vámonos. En el caso, por ejemplo, de su formación académica de este momento, pues sería la revisión de una guía de estudios. Si ustedes desarrollan esta forma de leer, van a identificar hasta que una guía, una página de internet les va a alcanzar, en dónde están esos puntos flojos y qué otros recursos yo voy a ocupar para poder fortalecer el dominio de ese tema. ¿Sale? Eso para el caso que ahorita les atañe. ¿Dudas con el bloque 2? Ninguna. Todo bien, profe. Vale. No, muchas gracias. Muy bien. Perfecto, Mite. Y bueno, ya después de que pasamos
lo gris y serio del asunto, nos vamos con lo que es la parte de los textos literarios, que yo lo disfruto mucho. Aquí lo que se trata, como ya les había contado, es fortalecer las competencias que involucra la lectura y el análisis de un texto, sobre todo pensando en los posibles ejercicios que usualmente vienen en los exámenes de admisión, ¿no? Ya en cuando les piden, lee el siguiente cuento. En esta parte del párrafo, el personaje principal es una metáfora de, y pone una serie de temáticas, ¿no? O cuál es el sentimiento que está dominándose en tal poema, o a qué situación se refiere, o cuál es la trama que se presenta en este fragmento de la obra de teatro, ¿no? Entonces, siendo así, aunque son menos los temas que aquí estamos refiriendo, no son menos importantes. Al contrario, también tienen su chiste. Y bueno, aquí coincide también con algunos contenidos que se ven en literatura, tanto en la guía de Colbach como en el examen de admisión de la UNAM. O sea que aquí también coincidimos en el doble repaso, ¿sale? Así que vamos a ver cuál es una clasificación de los textos literarios, que es una cuestión muy, muy sencillita. De ahí nos vamos a los géneros y sus características. No vamos a entrarnos mucho, por ejemplo, en la parte del poema, no vamos a ser tan técnicos, eso lo vamos a dejar un poco para literatura, pero sí más o menos les voy a presentar de qué se trata. ¿Sale? Y por último, y que quizá es el punto más complejo, aunque bueno, a mí me gusta muchísimo, de las figuras retóricas, ¿no? Saber qué es una metáfora, un símil, un oxímoron, un hipérbole, que bueno, ahorita a lo mejor suenan con palabras raras, pero que incluso lo vemos en la cotidianidad, la parsinomía, en fin. Está bien divertida esa parte, ¿sale? Entonces, bueno, esos son los tres bloques con sus respectivos subtemas que compone el taller. Cuéntenme qué les parece, qué impresión tienen, complicado, no complicado. Pues se ve accesible, ¿no? Bueno, yo no lo veo tan complicado. Creo que si todos trabajamos bien, como usted dice, pues nos va a ir bien a todos y vamos a aprender mucho. Que esa es la idea, muy bien, muy, muy bien. ¿Los demás qué tal? ¿Qué les parece? Yo creo que está muy bien. Vamos a aprender a diferenciar en palabras conceptos que tal vez a nosotros no nos parecen con esa concepción, pero tienen un significado específico. Sí, también jugar con los significados, porque dependiendo del contexto comunicativo, una palabra puede variar en lo que quiere decir. ¿Sale? Que eso también llega en ocasiones a limitar la comprensión lectora, ¿no? Pero ahora sí que razonando un poquito y poniéndole atención, se puede. Ahora viene la parte de cómo vamos a trabajar. Bueno, pues antes que nada recordarles que nos vemos el martes, miércoles y jueves de esta semana y la que sigue, de 8 a 10 de la noche. Tal vez la clase de este jueves en 8 tenga un pequeño cambio, esto en tenor de que por ahí se me está atravesando un compromiso familiar, de esos que no puedes evadir, aunque uno no quisiera ir, pero en fin. Pero si eso llega a pasar, nos veríamos en esa sesión de cierre el viernes 30. De todos modos, yo se los iré comentando con antelación en el grupo, así es que porfa pongan mucha atención. Ahora, en cuanto a las evaluaciones o la manera de trabajo, pues va a ser un poco parecida a lo que ahorita estamos viendo en la presentación. Es decir, vamos a abrir la clase, comenzar más tardar 8 y 10, porque si no, no nos da tiempo.
Y como ustedes sabrán, en muchos de esos casos, pues se viene luego el curso de preparación. Entonces no quiero ahí tener retrasos. Vamos a presentarlos más puntual. Digo, pongo de margen 8 días porque mi equipo de cómputo también es algo viejito y tarda un poco en iniciar el sistema operativo y bueno, ya saben todo eso, ¿no? De la tecnología, pero yo voy a procurar abrir como ahora a las 8 en punto la sesión. A las 8:10 nos arrancamos, comienzo a dar algunas partes teóricas. Si el tema lo amerita y la guía de la clase también, pues vamos a hacer algunos ejercicios online. Si no, bueno, van a quedar en ese bloque los ejercicios y al día siguiente le vamos a dedicar la primera media hora a la retroalimentación, a la corrección de los ejercicios. Es muy importante que ustedes sepan qué tanto están dominando, pero también cómo lo están haciendo y qué es lo que deben de repasar en casa, ¿no? O sea, por ejemplo, mañana empezamos con el bloque 1, comunicación, lenguaje. Tal vez podamos agotar el primer bloque, la clase de mañana. El día jueves, lo que involucraría sería que la primera hora vamos a hacer la revisión de esas actividades. Es muy importante que hagan ese esfuerzo de hacerlos porque si no se quedaría como la mitad, ¿vale? Del aprovechamiento. Mi intención de revisarla junto con ustedes es que vayan identificando, no solamente, la tuve bien, la tuve mal, ¿no? Sino qué están sintiendo, ¿no? ¿Qué es lo que, que ustedes detecten, qué se les está dificultando al momento de leer? O a lo mejor no fue buena la estrategia de estudio que implementaron. O sea, diagnosticar manejo del contenido para que en casa lo vayan reforzando. Y así nos vamos a ir. Si todo sale bien y no hay retrasos, la última parte, el último día, sería un examen online. Quizá ahí puede que nos quedemos un poquito más de tiempo. Este examen está dividido en dos partes. La primera de ellas va a ser práctica, enfocada a lo que vimos. Quizá por ahí nos ponga algunas adivinanzas, acertijos, porque esa es otra forma también de desarrollar la lectura. Si tengo tiempo, que lo deseo con muchas ganas, incluso yo puedo construir unas adivinanzas tomando como base los contenidos que ven ustedes para la UNAM, cosas muy básicas de historia, geografía o incluso físicas, yo tal vez me pongo a estudiar. Aquí la idea es que echen mano de eso. Por ahí puede venir una lectura que analizar y la siguiente parte va a ser un mini examen diagnóstico en el que cada área que yo manejo, que es español, lite, geografía y filosofía, pues van a tener reactivos parecidos al de la UNAM. Esto con la intención de, generar un pequeño diagnóstico, pero también un espacio en los cuales las habilidades aprendidas en este taller se apliquen a lo que en muchos de ustedes es una prioridad, ¿no? Que es el examen de admisión. Van a hacer preguntas, pues sí, es que el examen en realidad es fácil, entonces sería nivel principiantes intermedios. ¿Sale? No se preocupen si en esta última parte no tienen buena calificación. Al contrario, eso es un beneficio porque permite ver también cómo andan, si están en cero, si tienen una idea o al contrario, si ya lo manejan bastante bien. Ahí sí les voy a pedir que tratemos de hacer un escenario para hacer el examen, que ese día prendan sus cámaras y al final, bueno, si todo sale bien, pues vamos a hacer la retroalimentación. Y de esta manera van a cerramos, ¿no? Y de todos modos les voy a enviar después de esa sesión el documento, el examen resuelto para que vayan verificando, ¿vale? Aquellos que decidan sumarse al proyecto de enero, les voy a pedir
que me envíen esa segunda parte del examen, porque es lo que yo voy a tener como diagnóstico, ¿sale? Y eso me va a servir mucho para trabajar con ustedes desde enero hasta mayo. Quienes por X o Y razón no puedan, bueno, no hay ningún problema, pues también les estoy dejando esa referencia, que pueden trabajar en el otro curso que a lo mejor ya tienen contratado por ustedes mismos o incluso en sus escuelas. Si por aquí tengo gente que todavía está cursando el sexto año de preparatoria y está recibiendo el apoyo de sus profesores. Bueno, también les cuento, estoy dando clases en una prepa privada y eso es lo que estoy haciendo con mis chicos de sexto semestre. De hecho, algunos deberían estar aquí. Me dejaron como novio de pueblo, pero en fin, no puedo contar las vacaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, todo bien. No, muchas gracias, todo bien. Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, pues ahora sí que para finalizar, porque a mí me importa mucho estar en constante mejoramiento, me gustaría que me dieran sus comentarios de qué les pareció esta primera sesión, cómo ven el taller, qué les gustaría que hagamos además durante estas sesiones. Yo por supuesto que las voy a tomar en cuenta. Y bueno, voy a hacer todo lo posible para hoy en la noche tener este canal en YouTube. Se los voy a poner en el grupo, la liga, para que, bueno, ya en casa la puedan ver. Y de esta manera, pues también así vamos a hacer con las grabaciones. ¿Sale? Ahora, sobre eso quisiera pedirles por favor que aunque tenemos este respaldo, no falten. Porque aunque puedan ver más adelante el video y a lo mejor comentar ahí en la página, pues bueno, no es tan enriquecedor la retroalimentación. ¿Sale? Entonces sí les voy a pedir que en la medida de lo posible se comprometan con asistir. Y bueno, eso también para quienes sigan conmigo en enero, pues es algo que les voy a pedir encarecidamente porque desafortunadamente se confían con el hecho de que está la grabación o porque es un curso gratuito, un bajo costo, en fin, como que pierde el compromiso. Y eso, bueno, también a mí me llega a desanimar un poco, ¿no? Entonces, tratemos de hacer ambas partes nuestra labor. ¿Va? ¿Ok? Estoy leyendo sus comentarios. Ahora sí les cedo el micrófono. Quien quiera hacer alguna retroalimentación, comentarios. Eh, Todo Gracias. bien. yo creo Sí. que... ah, ¿iba a hablar alguien? Mm, No. ok, vas tú, Cristian. Bueno, pues yo creo que, bueno, ahorita estoy revisando el temario que mandó y se me hace bastante flexible. Creo que, bueno, en el caso mío que tengo otro plan de el curso práctico. Cris, casi no se escucha, Cris. Sí, como que te cortaste un poquito. Del curso. Se me hace muy completo para el tiempo y bueno, y de su parte, pues creo que todo bien. ¿Qué interesa? Ya, muchísimas gracias. ¿Ahí me escucha? Sí, ya lo último sí te escuchaste fluido. Ok, No bueno, que sé si escuchen. sí, justo eso es lo que pretendo, ¿no? Que también esto les sirva para, sobre todo quienes aún están estudiando. Por ahí alguien más quería hablar, adelante.
¿no? Bueno, ¿alguien más quiere agregar algún comentario? Intervenir. No, pues yo quiero dar las gracias por su tiempo, maestro. Ok, perfecto. Pues bueno, ojalá que las siguientes sesiones vayan juntándose el resto de los compañeros. Bueno, acá darme cuenta que hoy apenas se agregó otra persona, 68. Pero en fin, vamos a tratar de ser constantes y bueno, pues yo estoy muy, muy, muy contento y emocionado de estar con ustedes. Créanme que me agrada bastante. No sé si se nota, pero amo dar clase, de verdad. Y más tenor a que esto les ayuda no solamente a ir por un objetivo a corto plazo, ¿no? Que es entrar a la universidad, sino de alguna manera llegar con mejores bases a ella y disfrutar lo que sería su vida universitaria, que bueno, les adelanto, puede ser una de las mejores épocas de su vida. En mi caso sí lo fue, ¿eh? Si bien no la pasé mal en la preparatoria, híjole, en la carrera me gustó muchísimo, más cuando mm, uno termina estudiando lo que le gusta realmente, ¿no? Y va más allá de cuestiones de influencias externas, ¿no? Como el mercado laboral, el que mira estudia tal o X carrera, en fin, varias cosas que a lo mejor ahorita se están enfrentando y quizá les está dejando una crisis existencial. Pero si ustedes ya se asumieron como médicos, contadores, pedagogos, psicólogos, por convicción, les puedo decir que no solo este taller, sino lo que es su preparación a la universidad, independientemente con quién estén, pues va a ser mucho, mucho, mucho más factible. Y también aquí, si me permiten, les doy un último consejo. Si todavía no están en ese estado, dense un tiempo para pensar. Porque esto de entrar a la carrera, créanme, es una decisión tan, tan importante como con quién te vas a casar. Entonces es clave que ustedes se vayan dando cuenta si realmente esto les gusta, si realmente no, si es el momento. Les cuento que tengo alumnos que tienen cara de asistentes a funeral porque no se sienten preparados para entrar a la universidad. Y todavía tienen que cursar un semestre más, ¿no? Que es el de enero a mayo, más o menos. Andan con una angustia, pero brutal, pero sin embargo, se están enfrentando a ese desafío por presión de sus papás, porque se quieren quedar, no se quieren quedar sin hacer nada, aunque bueno, también es cuando yo me quedé un año sin estudiar, entonces no es cosa del otro mundo, al contrario, en esa época me ayudó a definir lo que realmente quería hacer de mi vida y por supuesto que se consolidó muchísimo mi idea de ser historiador, de ser profesor, ¿no? Ya la segunda carrera llegó después por admisión. Y sí, tanto pedagogía como psicología son de mucha lectura. Así es que requieren de tener organización, disciplina y constancia. Y bueno, ojalá que este taller también los impulse a tener esas competencias. ¿Vale? Pues bueno, ya cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes por ahí por el chat, me pueden indicar cómo estuvo, no, díganme por favor si tuvieron algún problema al conectarse. Esas son las claves que vamos a ocupar para todas las sesiones, ¿vale? Así es que guárdenlas bien. En fin, les deseo que tengan una excelente noche y mañana sí nos vemos de 8 a 10. Cuídense mucho, descansen. Perfecto, muy bien, muy bien. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, bye. Buenas Hasta luego. Bye, Bye. profe. noches. Hasta luego. Buenas Hasta luego, noches. buenas noches. También Hasta luego, buenas Hasta noches. mañana, buenas noches.